En las próximas lecciones vamos a estudiar la formulación de compuestos químicos y su nomenclatura, pero para ello necesitamos conocer algún concepto previo que nos permita poder trabajar con esa formulación y esa nomenclatura con garantías. Quizá el más importante de ellos es el número de oxidación. El número de oxidación iremos conociéndolo a lo largo de la lección de hoy, pero nos servirá para saber cuándo las fórmulas tienen que llevar unos determinados subíndices numéricos u otros. Antes de entrar en esos detalles, vamos a revisar en primer lugar qué es la formulación y qué es la nomenclatura. Esto que ves aquí es un clavo oxidado. Podemos decir que tiene óxido, y si este clavo es de hierro, diremos que tiene óxido de hierro. El óxido de hierro es una reacción química de hierro más oxígeno. Es decir, esas cosas que se quedan en la calle reaccionan con el oxígeno del aire o el oxígeno del agua y generan sustancias nuevas. Cuando tenemos hierro y reacciona con el oxígeno, obtendremos óxido de hierro. Pero probablemente, aunque hayas visto óxido en muchas ocasiones, habrá algo que no sepas. No existen solamente un óxido de hierro, existen dos. Vamos a verlos. Sabemos que si es un compuesto químico que tiene hierro y oxígeno, tendrá que tener átomos de los dos tipos. Tendrá que tener átomos de hierro y átomos de oxígeno. Como ya te he dicho que hay dos tipos diferentes, vamos a escribirlos así. Realmente, este compuesto sería el mismo, tienen la misma fórmula, pero como estamos diciendo que son diferentes, tiene que existir una diferencia entre ellos. Es la siguiente. Este de aquí, si lo dejamos tal cual está, que está bien hecho, tendrá un átomo de hierro y al lado tendrá un átomo de oxígeno. Sin embargo, este de aquí va a tener otra estructura atómica, ya no va a tener solamente un átomo de cada tipo, sino que tendrá dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno. Podemos dibujarlo de la siguiente manera. En el centro tendremos un átomo de oxígeno, que estará rodeado por dos átomos de hierro. Y en los extremos volverá a tener átomos de oxígeno. Date cuenta lo diferente que es esta molécula de aquí y esta de aquí. Son dos sustancias totalmente diferentes. Y si te fijas en un clavo de hierro, podrás ver que hay zonas más claras y zonas más oscuras. Uno será el hierro de esta manera y otro será el hierro de esta. Con formulación nos referimos a escribir las fórmulas de ambos compuestos. Ya hemos visto en lecciones anteriores cómo a partir de nuestra fórmula podemos escribir o podemos dibujar la molécula o cómo utilizando la molécula y contando los átomos que hay de cada tipo podríamos escribir la fórmula. Lo que vamos a hacer ahora es que a cada una de estas sustancias vamos a aprender a darles nombre. Serán las siguientes lecciones, pero para que vaya sonándote voy a contarte cómo se llaman estos dos óxidos de hierro. Este primero lo podemos llamar monóxido de hierro. Y sin embargo, este de aquí se llama trióxido de dihierro. Veremos en las siguientes clases cuáles son las normas que tenemos que seguir para dar los nombres a unas sustancias y otras. Esto no es algo que podamos inventarnos al azar. Hay una organización que se llama la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que dicta unas normas. Cada cierto tiempo publica un libro con normas y cambios en los que dice cómo tenemos que escribir estos nombres de las sustancias y a qué fórmulas corresponden. Veremos este año cómo se formulan unos compuestos básicos, pero como decía al principio, primero tenemos que entender algunos conceptos. El primero de los conceptos que tenemos que trabajar es el de número de oxidación. Para ello voy a volver a explicarte cómo se unen dos átomos para formar un compuesto. Si te fijas, el cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia. Recuerda que la capa de valencia era la última capa con electrones que tenía dicho átomo. Si nos fijamos en el sodio, veremos que solamente tiene un electrón en la capa de valencia. Y si recuerdas, había una norma que podíamos aplicar de una manera simple, que era la regla del octeto, en la cual decíamos que los átomos quedaban estables cuando tenían su última capa completa. Para completar la última capa, habitualmente necesitábamos que tuviera 8 electrones. El cloro tiene 7. Podemos decir que le falta uno. Le falta un electrón. Y el sodio
podríamos decir que le faltan 7, pero realmente es más fácil si decimos que le sobra 1. Si el sodio pierde este electrón, se quedará con su última capa, la que tiene debajo, completa. Sabíamos que una de las soluciones más simples que podíamos tomar es que este electrón que le sobra al sodio se lo cediera al cloro. De esa manera el cloro pasaría a tener 8 electrones, mientras que el sodio también tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones, porque al ceder este, la capa más externa la pierde y por tanto su capa de valencia pasaría a ser la de debajo, que tiene 8 electrones. De esa manera, ambos quedarían estables, pero ojo, hay un cambio muy importante en ellos que tenemos que reflejar, y es que si el cloro gana un electrón, pasará a ser cloro menos. Será un ion de cloro con signo menos. Y sin embargo, si el sodio cede un electrón, ahora pasará a tener carga positiva. Será un ion positivo de sodio. Esta situación es la que tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que las fuerzas eléctricas hacen que ambos átomos se acerquen uno al otro, se atraen, y esta atracción, como cuando tenemos dos imanes, provoca que se forme un compuesto, es decir, pasarán de ser dos átomos independientes a ser un compuesto formado por cloro y sodio. Vamos a pensar una cosa. ¿Cuántos electrones ha ganado y ha perdido cada uno? Como decíamos antes, el cloro ha ganado un electrón y el sodio ha perdido un electrón. El número de oxidación simplemente es el número de electrones que ganan y pierden los átomos. Por lo tanto, el sodio tendría número de oxidación más 1. Cuando pierde un electrón, decimos que tiene número de oxidación más 1, mientras que el cloro tendrá número de oxidación menos 1. Cuando gana un electrón, tiene número de oxidación menos 1. Realmente, esto coincide, si te fijas, con las cargas de los iones que se forman. Repito, si el sodio pierde un electrón al formar el compuesto, tiene número de oxidación más 1. Y si el cloro gana un electrón al formar el compuesto, tiene número de oxidación menos 1. Por tanto, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación es el número de electrones que gana o pierde un átomo al formar un compuesto. Pero ojo, cuando ese compuesto se forma cediendo o aceptando completamente, no cuando comparte electrones. Ese tipo de compuestos, si lo recuerdas, se llaman compuestos iónicos. Si el átomo cede o pierde electrones, el número de oxidación es positivo. Y si el átomo gana o acepta electrones, el número de oxidación es negativo. Fíjate. El sodio pierde electrones, positivo. El cloro gana electrones, negativo. El número de oxidación no es único para cada elemento. Los elementos de la tabla periódica en muchas ocasiones pueden utilizar números de oxidación diferentes. Vamos a ver un ejemplo en el que sucede esto. Vamos a trabajar con una sustancia que se llama monóxido de dicloro. Esta sustancia tiene la siguiente fórmula. Un átomo de oxígeno rodeado de dos átomos de cloro. Vamos a ver qué sucede con los electrones de estos átomos. Si yo escribo los elementos y alrededor de ellos escribo los electrones que tienen en la última capa, el oxígeno tiene 6 electrones. Por ejemplo, los voy a pintar así. Mientras que el cloro tiene 7. 4, 5, 6 y 7. Y aquí tendremos 7 electrones también. Para cumplir la regla del octeto necesitamos que tengan 8 electrones cada uno, pero realmente es un poco difícil, a no ser que en lugar de cederse electrones los compartan. Imagínate que estos dos electrones de aquí se comparten. Y estos de aquí también, compartidos. ¿Cuántos electrones tendría ahora? Pues si contamos los del cloro tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 porque los están compartiendo. Sin embargo,
el oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos dos compartidos, 7 y 8, y estos dos compartidos. Y este cloro le sucederá como al otro, tiene 8 también. Se habrá formado una molécula de este tipo. Lo único que en vez de cederse los electrones uno a otro, decimos que se comparten. Si nosotros nos planteamos ahora cuál es el número de oxidación, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esta compartición y elegir a dónde se va a ir el electrón. Si este electrón pensamos que lo tiene el oxígeno, el cloro habrá perdido un electrón, por lo tanto, tendrá número de oxidación más 1. Este cloro le habrá regalado su electrón al oxígeno, por lo tanto, al perder un electrón tendrá un número de oxidación más 1. Mientras que el oxígeno habrá ganado 2 electrones, su número de oxidación será menos 2. Si nosotros hacemos esto, fíjate de mí, nos quedamos con este cloro, lo que vemos es que tiene un número de oxidación más 1, mientras que, en el caso anterior, el número de oxidación que tenía era menos 1. ¿Qué sucede? Que el cloro tiene muchos números de oxidación diferentes. Tiene el menos 1, el más 1, el más 3, el más 5 y el más 7. Y cada uno de estos números de oxidación se corresponde con una situación en la que está cediendo o aceptando un determinado número de electrones. En esta aceptaría un electrón y en estos cedería un electrón. Esto que acabo de hacer aquí es una explicación para que entiendas que esto sucede, pero no es tarea de este curso que sepas hacerlo. Realmente quiero que de toda esta parte te quedes con esto de aquí abajo. Los elementos de la tabla periódica pueden tener varios números de oxidación diferentes en función del compuesto en el que se encuentren. En algunos casos pueden ser negativos y en otros positivos. El año que viene, si sigues estudiando física y química, verás más cosas sobre el número de oxidación y su función dentro de las moléculas. Por último, para acabar la pequeña lección de hoy, quiero explicarte un poquito cómo funciona la tabla periódica respecto al número de oxidación. Básicamente, todos los elementos del grupo 1 tienen número de oxidación 1. Todos los elementos del grupo 2 tienen número de oxidación 2. Los elementos del grupo 13 tienen número de oxidación 3. Y a partir de aquí se complica un poco. Bueno, me olvido de los gases nobles, que su número de oxidación es 0, como no reaccionan nunca con nadie, tienen número de oxidación 0. En general, aunque voy a pasarte un vídeo en el que lo explican mucho más detallado, los del grupo 17 tienen 1, 3, 5 y 7. Los del grupo 16 tienen 2, 4 y 6. Los del grupo 15 en general tienen 3 y 5. Los del grupo 14 tienen 2 y 4. Pero luego hay pequeñas excepciones. Por ejemplo, el flúor tiene más 1 y menos 1. Todos estos, además de estos positivos, también tienen el menos 1, etcétera, etcétera. Es necesario que te aprendas un conjunto de los elementos de la tabla periódica, que te sepas su símbolo, que te sepas su nombre y que sepas cuáles son sus números de oxidación. Es absolutamente necesario a la hora de formular. Dejaré en el aula virtual una tabla periódica con los elementos que debes aprenderte y con sus números de oxidación. Además, también te pasaré un par de vídeos en los que se explica cómo aprender con relativa facilidad los elementos de la tabla periódica y cómo aprenderse sus números de oxidación.